Adentrarse en los humedales de Luisiana es como viajar a un mundo paralelo, donde la naturaleza desafía lo común y lo extraordinario acecha en cada rincón. Desde nidos de caimanes ancestrales hasta islas flotantes que parecen salidas de un sueño, este misterioso ecosistema esconde secretos que desconciertan e inspiran por igual. Número 1. Nidos de caimanes. En lo profundo de los misteriosos humedales de Luisiana, donde el agua se desliza silenciosamente bajo la densa vegetación, hay algo que inspira un extraño y fascinante respeto. Los nidos de caimanes. Estas criaturas ancestrales, con su piel rugosa y aspecto prehistórico, han estado acechando en estos pantanos durante milenios. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que los caimanes no son solo depredadores implacables, también son constructores meticulosos. Cuando una hembra de caimán está lista para poner sus huevos, elige cuidadosamente el lugar perfecto para su nido en un terreno fangoso y elevado. Con su poderosa cola y patas, despeja una pequeña porción del pantano, creando un montículo con barro, hojas y ramas. El resultado es una verdadera obra maestra de la naturaleza, un refugio donde los huevos, del tamaño de un huevo de ganso, pueden desarrollarse en silencio. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. La temperatura dentro de ese nido determinará el sexo de las crías. Si la temperatura es más baja, alrededor de los 82 grados Fahrenheit, el nido producirá hembras. Pero si la temperatura sube a más de 91 grados, los huevos eclosionarán en machos. Es un delicado equilibrio de la naturaleza que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Número 2. El pantano Manchac y la maldición de Julia Brown. En lo más profundo del corazón de Luisiana, existe un lugar que parece sacado de una novela gótica, donde lo sobrenatural acecha en cada rincón. El pantano Manchac. Este vasto laberinto de humedales y aguas tranquilas no solo alberga caimanes y cipreses, sino también algo mucho más inquietante, según cuenta la leyenda. En el siglo XIX, una poderosa sacerdotisa vudú llamada Julia Brown vivió en una pequeña cabaña en los límites del pantano, preparando pociones y lanzando hechizos para aquellos que la visitaban. Julia, a quien muchos consideraban una curandera, también era conocida por sus oscuros presagios. Pero hubo uno en particular que sembró el miedo en la comunidad local. En su lecho de muerte, Julia profetizó que al morir, se llevaría a todos con ella. Este inquietante anuncio no fue tomado en serio por muchos, hasta que el día de su funeral en 1915, un huracán devastador azotó la región, acabando con la vida de cientos de personas y arrasando con todo a su paso. La coincidencia fue tan estremecedora que muchos atribuyeron la tragedia a la maldición de Julia. Número 3. Burbujas extrañas. Imagina que estás navegando tranquilamente por los pantanos de Luisiana, disfrutando del sonido del agua y el crujir lejano de los cipreses cuando, de repente, algo extraño llama tu atención. Del fondo oscuro y lodoso del pantano empiezan a surgir burbujas grandes, misteriosas y... ¿hace ese sonido? Las burbujas parecen surgir de la nada, algunas tan pequeñas como un guisante, mientras que otras son lo suficientemente grandes como para cubrir varios pies de ancho. Si te atreves a acercarte lo suficiente, podrías incluso escuchar un siniestro silbido cuando explotan. Este fenómeno, tan desconcertante como fascinante, tiene una explicación científica, pero no por eso es menos intrigante. Lo que estás viendo es el resultado de la descomposición de la materia orgánica, plantas, animales y todo lo que el pantano ha devorado con el tiempo. A medida que estos elementos se descomponen, liberan gases como el metano y el dióxido de carbono. Estos gases se acumulan bajo la superficie del agua, y cuando la presión es suficiente, se elevan en forma de burbujas. Lo más curioso es que estas burbujas no son solo un fenómeno extraño para observar, sino que también cumplen una función importante en el ecosistema del pantano. A medida que suben,
ayudan a circular los nutrientes y el oxígeno en el agua, lo que favorece la vida acuática. Algunas especies de peces e invertebrados, de hecho, dependen de este proceso para sobrevivir. Número 4. La granja de guisantes. Los humedales de Luisiana no solo están habitados por criaturas salvajes, sino también por los ecos de un pasado oscuro. Escondida en las profundidades del pantano se encuentra la granja de guisantes, una prisión abandonada que ha ganado fama por ser uno de los lugares más embrujados del estado. Este lugar, en su apogeo entre 1905 y 1950, fue testigo de uno de los periodos más brutales de la historia penitenciaria de Luisiana. En la granja de guisantes, los prisioneros no solo enfrentaban las penurias del confinamiento, sino también el maltrato extremo. Las condiciones eran tan terribles que muchos reclusos sucumbieron a enfermedades, desnutrición e incluso torturas. Era un lugar donde el fuerte se aprovechaba del débil, y los guardias rara vez intervenían en las atrocidades que ocurrían tras los muros de la prisión. Número 5. Serpientes asesinas. Los pantanos de Luisiana albergan a algunos de los depredadores más temidos y sigilosos del mundo, y entre ellos se encuentran las serpientes. Estas criaturas escurridizas y mortales acechan entre la densa vegetación, y sus métodos de caza están llenos de astucia y letalidad. Si bien en Luisiana existen diversas especies de serpientes, hay algunas que se destacan no solo por su veneno, sino también por el terror que inspiran. Una de las más temidas es la serpiente de boca de algodón occidental. Con su distintiva boca blanca y su temperamento feroz, es capaz de atacar sin previo aviso. Su veneno puede causar un daño devastador a sus presas, paralizando a sus víctimas antes de devorarlas. Su reputación la precede, y los locales saben bien que es mejor mantenerse alejados de este depredador. En los humedales, esta serpiente es la reina de la emboscada. Otra asesina del pantano es la serpiente cabeza de cobre, una belleza mortal con su piel adornada de patrones marrones y cobrizos. Aunque sus colores pueden parecer inofensivos, es capaz de atacar con una velocidad y precisión sorprendentes. Su mordedura, aunque rara vez letal para los humanos, causa un dolor intenso y puede ser peligrosa si no se trata de inmediato. Sin embargo, es una maestra del camuflaje, y es fácil pasar junto a una sin siquiera notarla, lo que la convierte en un peligro acechante para aquellos que se adentran en los pantanos. Número 6. El lugar de la emboscada de Bonnie y Clyde. En medio de la quietud del pantano, hay un lugar que aún resuena con el eco de balas y persecuciones. Se trata del lugar donde la famosa pareja de forajidos Bonnie y Clyde encontró su fatídico final en 1934, y aunque los pantanos de Luisiana parecen ser testigos silenciosos de este evento, muchos aseguran que el sitio todavía guarda rastros de su violento pasado. El 23 de mayo de 1934, Bonnie y Clyde, los infames ladrones de bancos, viajaban por una carretera solitaria cerca de Gippsland, Luisiana. Habían logrado eludir a la policía durante años, construyendo una leyenda a su alrededor con cada golpe que daban. Sin embargo, ese día su suerte cambió. Una emboscada preparada por las autoridades los esperaba y no hubo tiempo para una última huida. La policía abrió fuego, y en cuestión de segundos, el coche de la pareja fue acribillado con más de 150 disparos. Clyde murió casi al instante, mientras que Bonnie apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser abatida. Cuando las armas finalmente se silenciaron, los cuerpos de los dos criminales más buscados de América yacían destrozados entre los restos de su coche. La imagen de aquel coche destrozado y sus cuerpos desfigurados marcó el fin de una era, pero también el inicio de una leyenda. Número 7. Jabalíes salvajes. Los chillidos y gruñidos de una manada de jabalíes salvajes en plena carrera es un sonido que puede helar la sangre de cualquier granjero en Luisiana.
Estas bestias no solo han recuperado los pantanos como su hogar, sino que han proliferado de manera alarmante, transformando paisajes pacíficos en campos de batalla donde su instinto destructivo reina sin control. Aunque los jabalíes salvajes no son originarios de Luisiana, los exploradores españoles fueron los primeros en introducirlos en el siglo XVI. Los cerdos domésticos que trajeron con ellos se cruzaron con jabalíes, creando una raza híbrida más grande, más agresiva y prácticamente indomable. Con el paso de los años, los jabalíes comenzaron a adaptarse a los pantanos y, con pocos depredadores naturales y una dieta omnívora que incluye desde raíces hasta animales pequeños, se convirtieron en una verdadera plaga. Actualmente, se estima que hay cerca de 700,000 jabalíes en Luisiana, y su número crece exponencialmente cada año. Son animales robustos, con colmillos afilados y cuerpos musculosos que pueden destruir en minutos lo que ha tomado meses de trabajo a los agricultores. Arrasan cultivos, destrozan cercas y devoran la vegetación, causando estragos en los ecosistemas nativos y las propiedades rurales. Además, su capacidad para reproducirse a un ritmo alarmante, con camadas de hasta 12 crías por año, los hace una amenaza imparable. Número 8. Sumideros en los pantanos. Los pantanos de Luisiana, con su belleza salvaje y su vida exuberante, ocultan un peligro inesperado bajo sus aguas aparentemente tranquilas. Los sumideros. Estos agujeros gigantescos que se abren de manera repentina en el suelo son una de las amenazas más aterradoras y fascinantes del paisaje de los humedales. Un día todo parece normal, pero al siguiente, una casa, un coche o incluso un pedazo entero de tierra puede desaparecer bajo tierra como si nunca hubiera existido. La razón detrás de estos fenómenos es la peculiar geología de Luisiana. El estado se asienta sobre una capa de karst, un tipo de roca porosa que es extremadamente vulnerable a la erosión por el agua. Con el tiempo, el agua subterránea disuelve lentamente la roca, creando cavidades y túneles que, eventualmente, colapsan bajo el peso de la tierra que está sobre ellos, causando que todo lo que esté en la superficie sea tragado por el sumidero. El problema es que los sumideros no avisan cuando van a aparecer. Un minuto estás en tu jardín disfrutando de la tranquilidad y al siguiente podrías estar observando cómo una parte del mismo es absorbida por el pantano. Y no solo ocurren en zonas habitadas, los pantanos mismos son víctimas de estos fenómenos. A veces, árboles enteros desaparecen de repente, dejando solo una perturbación en la superficie del agua para marcar su paso. Luisiana tiene una de las tasas más altas de formación de sumideros en todo Estados Unidos. No importa cuán preparado estés, siempre existe la posibilidad de que el suelo bajo tus pies se abra sin previo aviso. Para los residentes, esta es una realidad a la que se han tenido que acostumbrar, pero eso no significa que sea menos inquietante. Número 9. La nutria invasora. Las nutrias, esas criaturas peludas que parecen tan adorables, no siempre son los animales simpáticos que nos imaginamos. En los pantanos de Luisiana, la nutria, también conocida como coipo, ha dejado de ser una simple curiosidad para convertirse en un verdadero problema invasor. Originarias de América del Sur, las nutrias llegaron a Luisiana en la década de 1930, traídas por granjeros de pieles que esperaban prosperar en el lucrativo comercio de prendas exóticas. Sin embargo, cuando el mercado colapsó, los granjeros liberaron a estos animales en la naturaleza, y así comenzó el desastre. Las nutrias encontraron en los humedales de Luisiana el ambiente perfecto para prosperar. Son roedores semiacuáticos que pueden alcanzar un tamaño considerable, con cuerpos robustos y patas traseras palmeadas que les permiten moverse con facilidad entre el agua y la tierra. Pero su característica más distintiva son sus dientes de un brillante color naranja, una señal de su poderosa capacidad para roer.
El problema es que las nutrias no se conforman con un simple rincón del pantano. Son verdaderas ingenieras del caos. Sus hábitos de excavación y su voraz apetito por las plantas acuáticas han desestabilizado los diques y ecosistemas enteros. Las raíces que sostienen el suelo pantanoso son destrozadas por estos animales, lo que no solo afecta a la vegetación, sino que también pone en riesgo los sistemas naturales de defensa contra las inundaciones. Número 10. Rodillas de ciprés. Caminar por los pantanos de Luisiana puede parecer una experiencia mágica, sobre todo cuando te encuentras con uno de sus misterios más fascinantes: las rodillas de ciprés. Estas extrañas protuberancias que emergen del agua como estalagmitas retorcidas parecen sacadas de un cuento de hadas. Son las raíces aéreas de los cipreses calvos, unos de los árboles más antiguos y venerados de los pantanos, pero su verdadero propósito sigue siendo un enigma para los científicos. Los cipreses calvos son gigantes imponentes que pueden vivir hasta 1000 años. Con sus troncos anchos y sus raíces extendiéndose en lo profundo del pantano, son verdaderas maravillas de la naturaleza. Sin embargo, lo más curioso es lo que sucede cuando el nivel del agua baja. Las raíces comienzan a generar estos extraños crecimientos nudosos que se elevan por encima de la superficie. Las rodillas de ciprés pueden variar en tamaño, desde unos pocos centímetros hasta más de 3 metros de altura. A pesar de décadas de estudio, los científicos aún no están del todo seguros de por qué estos árboles producen estas protuberancias. Hay varias teorías. Algunos piensan que las rodillas de ciprés podrían ayudar a los árboles a respirar, absorbiendo oxígeno cuando sus raíces están sumergidas en el agua. Otros sugieren que podrían proporcionar un soporte estructural, anclando a los cipreses en el suelo blando del pantano y ayudándoles a resistir las fuertes corrientes y tormentas. Número 11. Musgo español. En los humedales de Luisiana, los árboles parecen estar vestidos con velos de otro tiempo. De sus ramas cuelgan largos mechones de musgo español, flotando al viento como fantasmas en una novela gótica. Este musgo, con su apariencia misteriosa y casi etérea, se ha convertido en uno de los símbolos más emblemáticos de los pantanos del sur de Estados Unidos. Pero lo que mucha gente no sabe es que, a pesar de su nombre, el musgo español no es en realidad un musgo. El musgo español es una planta epífita, lo que significa que crece sobre otras plantas, como los cipreses y los robles, pero no extrae nutrientes de ellas. En cambio, obtiene todo lo que necesita del aire y de la lluvia. Esto lo convierte en un verdadero sobreviviente en las condiciones húmedas y calurosas del pantano, donde prospera sin necesidad de raíces en el suelo. En su día a día, el musgo español parece ser una delicada enredadera que simplemente cuelga, pero su historia es mucho más rica de lo que parece a simple vista. Los nativos americanos de la región utilizaron esta planta para una variedad de propósitos. La tejían en cestas, la usaban como relleno para colchones y la empleaban en medicina para tratar heridas y afecciones cutáneas. Incluso las primeras fábricas de Luisiana la procesaron en grandes cantidades, usándola como relleno en muebles y colchones antes de que la goma espuma sintética la reemplazara. Número 12. Madrigueras de peces. Los pantanos de Luisiana están llenos de sorpresas, pero una de las más curiosas y menos conocidas son los montículos de barro que salpican el paisaje. A simple vista, parecen pequeños volcanes de barro, con sus formas cónicas y sus agujeros en la parte superior. Sin embargo, no hay lava ni humo saliendo de estos curiosos montículos. Lo que hay dentro son los hogares de los cangrejos de río, esos pequeños crustáceos de agua dulce que son tan queridos en la cocina cajún. Estas madrigueras, construidas con una meticulosa precisión por los cangrejos de río, son un refugio seguro en el fangoso suelo del pantano. Los cangrejos excavan túneles que pueden llegar a ser sorprendentemente profundos, creando una red subterránea que los protege de depredadores y les proporciona un lugar seguro para poner sus huevos.
Pero lo más interesante de estas madrigueras es cómo contribuyen al ecosistema del pantano. Mientras los cangrejos excavan, están aireando el suelo, permitiendo que el agua y los nutrientes penetren más profundamente en la tierra. Este proceso es crucial para mantener la salud del ecosistema de los humedales, ya que ayuda a que las plantas acuáticas crezcan más fuertes y proporciona un hogar a otras especies que dependen de este ambiente fangoso para sobrevivir. Pero, como sucede con muchas cosas en la naturaleza, no todos ven las madrigueras de cangrejo de río con buenos ojos. En algunas áreas, especialmente en las zonas más cercanas a los asentamientos humanos, estos montículos de barro son considerados una molestia. No es raro que los propietarios de jardines encuentren sus céspedes llenos de pequeñas chimeneas de barro, lo que les genera frustración y más de un dolor de cabeza. Número 13. Salvinia gigante. Si alguna vez has visto un pantano cubierto por lo que parece ser una alfombra verde y densa, es muy probable que hayas encontrado a la Salvinia gigante, una planta acuática invasora que se ha convertido en una de las mayores amenazas para los humedales de Luisiana. A primera vista, la Salvinia parece inofensiva, con sus pequeñas hojas flotando en la superficie del agua. Pero detrás de esa apariencia engañosa se oculta un enemigo implacable de los ecosistemas acuáticos. Originaria de América del Sur, la Salvinia gigante llegó a los Estados Unidos en la década de 1990 a través del comercio de acuarios. En poco tiempo, comenzó a propagarse por los humedales y pantanos, y lo que antes era una curiosidad botánica se convirtió en una amenaza ecológica. Esta planta crece a una velocidad alarmante, duplicando su tamaño cada pocos días. Forma densas esteras sobre el agua que pueden tener hasta 3 pies de espesor, bloqueando la luz solar y agotando el oxígeno en el agua. El impacto de la Salvinia gigante es devastador. Al bloquear la luz, impide que las plantas acuáticas nativas crezcan, lo que a su vez afecta a los peces y otras formas de vida que dependen de ellas. Sin oxígeno en el agua, muchos peces mueren, y las densas capas de Salvinia hacen que sea casi imposible que los botes naveguen a través de los canales cubiertos por esta planta. Para los pescadores y las comunidades locales que dependen de los pantanos, la Salvinia ha sido un verdadero dolor de cabeza. Durante años, los investigadores han intentado controlar la propagación de esta planta utilizando herbicidas, pero con poco éxito. Otros han probado con controles biológicos, como la introducción de gorgojos que se alimentan de la Salvinia. Aunque han logrado frenar su expansión en algunas áreas, la planta sigue siendo una presencia dominante y persistente en los humedales. Número 14. Magnolia grandiflora. La Magnolia grandiflora es la reina del sur de los Estados Unidos, un símbolo viviente del esplendor natural que florece bajo el intenso calor y la humedad de Luisiana. Estos árboles, con sus enormes y brillantes hojas verdes y sus flores blancas, son el orgullo del paisaje sureño. Caminar entre magnolias es como entrar en un reino de majestad natural, y pocos árboles tienen una historia tan rica y fascinante como este gigante de los pantanos. Las magnolias no son solo bellas a la vista. Tienen una historia que se remonta a millones de años, mucho antes de que los humanos caminaran sobre la tierra. Se han encontrado fósiles de magnolias que datan de la época de los dinosaurios, lo que las convierte en una de las plantas con flores más antiguas del planeta. Esta conexión con tiempos prehistóricos añade un aire de misterio a su presencia en los humedales, como si cada árbol fuera un testigo silencioso de eras pasadas. Una de las características más sorprendentes de la Magnolia grandiflora es el tamaño de sus flores. Estas pueden crecer hasta 30 centímetros de diámetro, llenando el aire con un aroma dulce y fresco que recuerda al limón. Las flores, que parecen esculturas blancas perfectas, se destacan contra las hojas oscuras, creando un contraste que capta la atención de todos los que tienen la suerte de encontrarse cerca de un magnolio en plena floración. Pero la magnolia no solo es famosa por su belleza.
Su madera es muy apreciada por su resistencia y durabilidad, utilizada en la construcción de muebles, suelos y otros artículos duraderos. Además, la medicina tradicional ha utilizado durante siglos la corteza y las hojas de la magnolia para tratar una variedad de dolencias, desde el asma hasta la ansiedad. De alguna manera, estos árboles no solo adornan el paisaje, sino que también contribuyen de manera práctica a las comunidades humanas que los rodean. Número 15. Águilas calvas, anidando. En lo alto de los cielos despejados de Luisiana, una majestuosa águila calva vuela en círculos, con sus alas extendidas al máximo y sus penetrantes ojos amarillos observando el mundo desde arriba. Este símbolo icónico de libertad y poder ha regresado a los humedales después de haber estado al borde de la extinción. Ver una águila calva anidando en los pantanos es un espectáculo impresionante. Un recordatorio de que la naturaleza, cuando se le da la oportunidad, tiene una asombrosa capacidad de recuperación. Las águilas calvas son aves monógamas que se aparean de por vida, y sus nidos son verdaderas obras maestras de la ingeniería natural. Construidos en lo alto de los árboles más grandes, sus nidos pueden alcanzar dimensiones impresionantes. Algunos de ellos tienen hasta 2,5 metros de ancho y pesan más de 1 tonelada. Estas enormes estructuras están hechas de ramas, musgo y, curiosamente, materiales modernos como trozos de plástico que las águilas recolectan en su búsqueda de elementos para reforzar sus hogares. Durante la temporada de apareamiento, las águilas trabajan incansablemente para mantener sus nidos en perfectas condiciones. En ellos, la hembra deposita 1 o 2 huevos que ambos padres incuban con esmero. El ciclo de vida de un águila calva es tan fascinante como su aspecto. Las crías nacen cubiertas de un suave plumón y durante sus primeros meses de vida dependen completamente de sus padres para alimentarse y protegerse de los peligros del pantano. Número 16. Lechuzas chillonas orientales. Cuando cae la noche en los misteriosos pantanos de Luisiana y el aire se enfría bajo la densa neblina, un sonido agudo rompe el silencio, el grito inquietante de una lechuza chillona oriental. Este pequeño búho, de entre 15 y 25 centímetros de altura, es uno de los más pequeños de América del Norte, pero no dejes que su tamaño te engañe. Lo que le falta en estatura, lo compensa con una personalidad audaz y un conjunto de habilidades que lo convierten en un maestro cazador nocturno. Las lechuzas chillonas orientales son famosas por su capacidad de camuflaje. Con sus plumas moteadas en tonos de gris y marrón, se mezclan perfectamente con la corteza de los árboles en los que habitan. Este mimetismo natural les permite esconderse de depredadores y acercarse sigilosamente a sus presas sin ser detectadas. De hecho, es posible que hayas pasado por uno de estos pequeños depredadores sin siquiera darte cuenta. Pero si su camuflaje es sorprendente, su repertorio vocal lo es aún más. A diferencia de los característicos ululatos de otros búhos más grandes, las lechuzas chillonas orientales emiten una variedad de sonidos inquietantes, que van desde trinos suaves hasta lo que muchos describen como un relincho de caballo. Este extraño llamado, que resuena por los pantanos durante las horas más oscuras de la noche, es suficiente para poner los pelos de punta a cualquiera que lo escuche por primera vez. Hay algo en su tono agudo y tembloroso que hace que la oscuridad del pantano se sienta aún más misteriosa. Número 17. Pantanos de cipreses calvos. Imagina un paisaje que parece sacado de una postal antigua, donde las aguas oscuras reflejan los troncos retorcidos de enormes árboles. Este es el escenario que encontrarás en los pantanos de cipreses calvos de Luisiana. Estos árboles imponentes y majestuosos, con sus raíces hundidas en el barro y sus extrañas rodillas sobresaliendo del agua, crean un ambiente que parece congelado en el tiempo, como si estuvieras caminando por un bosque encantado. Los cipreses calvos son una maravilla de la naturaleza.
Estos gigantes del pantano pueden vivir más de 1000 años y han desarrollado adaptaciones sorprendentes para sobrevivir en este ambiente tan único. Sus raíces crecen tanto dentro como fuera del agua, y esas curiosas protuberancias que emergen del pantano, conocidas como rodillas de ciprés, siguen siendo un misterio para los científicos. Algunos creen que estas rodillas ayudan a los árboles a respirar cuando sus raíces están completamente sumergidas en el agua, mientras que otros sugieren que proporcionan estabilidad en el suelo fangoso. A medida que el año avanza, los cipreses calvos nos ofrecen un espectáculo cambiante. Durante el otoño, sus hojas, que parecen agujas suaves, se vuelven de un vibrante color rojo anaranjado antes de caer, cubriendo el pantano con una alfombra de color oxidado. Este fenómeno crea una atmósfera mágica, donde el contraste entre el agua oscura y las hojas brillantes convierte al paisaje en una obra de arte viviente. Es un momento que atrae a fotógrafos, turistas y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Número 18. Orquídeas. Fantasma. En lo profundo de los pantanos de Luisiana, ocultas entre las sombras y las ramas, crece una de las flores más esquivas y enigmáticas del mundo, la orquídea fantasma. Estas delicadas flores parecen flotar en el aire, como si fueran espectros atrapados en el follaje. Rara vez vistas por el ojo humano, las orquídeas fantasmas son un verdadero tesoro botánico que solo los más afortunados pueden encontrar en su hábitat natural. Originarias de los humedales de Florida y Cuba, estas orquídeas han logrado encontrar un hogar en los pantanos de Luisiana. Sin embargo, son increíblemente difíciles de detectar, ya que no tienen hojas ni tallos visibles. Lo único que se ve son sus delicados pétalos blancos, que parecen suspendidos en el aire gracias a un delgado tallo casi invisible. Es como si estas flores quisieran ocultarse de la vista, apareciendo solo para aquellos que saben exactamente dónde buscar. Lo que hace aún más fascinante a la orquídea fantasma es su forma de vida. Esta planta es epífita, lo que significa que crece sobre otras plantas, pero no depende de ellas para obtener nutrientes. En lugar de eso, absorbe agua y nutrientes directamente del aire, lo que la convierte en una superviviente asombrosa en los ambientes más inhóspitos. Pero hay más. La orquídea fantasma depende de una relación simbiótica única con una especie de polilla, la esfinge gigante. Esta polilla, con su larga probóscide, es el único insecto capaz de polinizar la flor, lo que significa que la orquídea fantasma y la polilla están intrínsecamente ligadas en una danza de vida que se repite cada año. Número 19. Barcos hundidos. Los pantanos de Luisiana, con sus sinuosas vías fluviales y sus aguas oscuras, son algo así como un cementerio acuático. Bajo sus turbias profundidades descansan los restos de antiguos barcos y embarcaciones que, en otro tiempo, surcaron estas aguas llenas de vida y misterio. Ahora, oxidados y cubiertos de limo, estos barcos hundidos se han convertido en parte del paisaje pantanoso, contando una historia de naufragios, tormentas y piratas. Desde los primeros días de la colonización europea, los ríos y pantanos de Luisiana fueron las arterias principales del comercio y el transporte. Barcos de vapor y barcazas viajaban constantemente por estas aguas, llevando mercancías, pasajeros e historias. Pero los pantanos de Luisiana son implacables. Las tormentas y huracanes que azotan la región, junto con las peligrosas corrientes y los obstáculos ocultos bajo el agua, se cobraron la vida de muchas embarcaciones. No todos los barcos hundidos son fruto de accidentes. En los días de los piratas y contrabandistas, muchas de estas aguas sirvieron como escondites para aquellos que operaban fuera de la ley. Las leyendas de barcos piratas hundidos con cargamentos valiosos son comunes en los cuentos locales. Se dice que algunos piratas, al ser perseguidos, hundieron sus propios barcos para evitar que sus tesoros cayeran en manos de las autoridades. Aunque los tesoros no se han encontrado,
La idea de que estos barcos oxidados puedan guardar secretos escondidos bajo capas de barro y agua sigue siendo irresistible. Número 20. Islas flotantes. Los pantanos de Luisiana están llenos de sorpresas, pero pocas son tan fascinantes como las islas flotantes. Estas extrañas formaciones de pasto y tierra que se deslizan suavemente por la superficie del agua como si fueran balsas gigantes, parecen sacadas de un sueño. Ver una de estas islas flotantes a la deriva en los vastos humedales es como presenciar un fenómeno natural casi mágico. Las islas flotantes se forman cuando grandes secciones de pasto de pantano y tierra se desprenden del continente, a menudo debido a tormentas o mareas altas. Estas islas están repletas de vegetación, desde juncos hasta pequeños arbustos, y lo más sorprendente es que, a pesar de estar flotando, siguen siendo capaces de sostener la vida. A medida que se mueven por las aguas, arrastran consigo un ecosistema completo que incluye plantas, animales y todo tipo de microorganismos. Debajo de la superficie, las raíces de la vegetación forman una densa maraña que mantiene unida la isla, mientras que, en la parte superior, las plantas continúan creciendo y extendiéndose. Para los animales que habitan estas islas, es como estar en una fortaleza móvil. Algunas especies de aves han sido vistas utilizando las islas flotantes como plataformas de descanso, y los caimanes no son ajenos a ellas, disfrutando de un paseo improvisado sobre la vegetación flotante.